Vamos a abrir la palabra del Señor. La predicación del día de hoy está en una carta pequeña del Nuevo Testamento, que es la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses. El título de este mensaje es 4 características de una iglesia modelo. Voy a leer para ustedes Primera de Tesalonicenses del 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Les voy a invitar ahora. Amado Dios, Señor, necesitamos de usted en este momento, Padre. Necesitamos toda la vida de usted. Pero sabemos que solamente por la obra soberana del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, podremos aplicar su palabra a nuestra vida, Señor, para después modelarla, Señor. Mi Dios, rogamos que sea su Espíritu Santo guiándonos en este tiempo, al predicador, a los hermanos, que cada circunstancia probablemente que pueda haber o estar ocurriendo en nuestra mente pueda quedar al margen y poder mirar con atención su palabra, Señor, para poder ser edificados por medio de ella, Señor. Guíenos, Padre, se lo ruego, digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo no sé si... antes de comenzar, también quería agradecer a Nicolás, ¿cierto? Por el día de ayer que pudimos tener al cortar el pasto. Pero sabe que especialmente, creo que, ¿a dónde está el Benjo? Se me fue. Especialmente agradecer a Losito, lo conocen por Osito, ¿no? Y al Paolo. Después tuvimos un tiempo de ordenar y de arreglar la jardinera y fue de mucho ánimo para mí poder ver el esmero y la dedicación que ellos ocuparon, hermano, en poner sus manos en la tierra, sacar las raíces. Y le agradezco al Señor por ello, por esa ayuda que prestaron y servicio al Señor. Ahora sí, volvemos. No quería dejar pasar esa ocasión. No sé si a usted le pasó cuando era chico, y lo más probable es que sí, porque a todas las personas les pasa, que usted quería imitar a alguien. ¿Hay alguien que a usted haya querido imitar cuando era chico, no? ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando era chico me decían Michael Jackson porque bailaba. Mi mamá, yo me acuerdo que me ponía una chaqueta roja como Thriller y de hecho hice hasta una actuación, hay una foto por ahí que no sé dónde están. Menos mal que se perdieron, ¿ya? Pero también recuerdo que, no sé si le pasó a usted los más antiguos, quizás le pasó, que cuando vieron por primera vez Rocky, salía a la calle, yo salía así, al primer amigo que veía por ahí le tiraba combo porque me creía Rocky. Bueno, aquí vamos con esto.
a que todos nosotros somos imitadores. Sí o sí. Sí o sí imitamos. De una u otra manera estamos imitando a alguien. Siempre. Pero cuando vemos en esta carta, hermano, estas características dignas de imitar, Dios decía en mi corazón, cuando miraba esto, decía yo quiero que mi iglesia sea así. Mi iglesia pueda imitar esto. Ah, de hecho, no sé si ustedes saben, pero yo tengo un perrito en la casa. O algunos lo conocen, se llama Mateo. Que se cree perro, pues, anda imitando perro. O a veces se cree auto, o a veces se cree camión. Ustedes lo han visto por ahí. Pero, ¿a quién imitan? ¿Usted se ha puesto a pensar a quién imita? ¿A quién está imitando en sus pensamientos? ¿A quién está imitando en sus acciones? En sus decisiones, cómo toma sus decisiones, ¿a quién está imitando? Porque les vuelvo a repetir, sí o sí imitamos, ¿o no? ¿Sabes cuál es el único problema de nosotros, no? Que cuando queremos imitar eso que, wow, que trasciende, ¿no? A los más espirituales quieren imitar, ¡ay, cómo predica ese hermano! Yo quiero predicar igual que él. Ah, sin embargo, vamos a ver cuatro características que hermanos imitaron de otros y otros imitaron después de estos hermanos, para la gloria de Dios. Bueno, encontramos en este pasaje una iglesia a la cual Pablo es la única iglesia, hermano, en el Nuevo Testamento de la cual se dice que ha sido un ejemplo. No hay otra iglesia o no hay, y eso no quiere decir que no hayan habido buenas otras iglesias. De hecho, vemos el ejemplo de la iglesia de Corinto, que después de haber sido amonestados, ¿cierto? Cambiaron. O sea, fue un ejemplo también esa iglesia, pero en los escritos de Pablo no hay otra carta, no hay otra iglesia en la cual Pablo haya dicho de ellos, de estos hermanos, que fueron un ejemplo, un ejemplo. Sí se dice de la iglesia en Tesalónica. Estos hermanos, se encargaron de dejar una huella en donde vivían, en donde estaban. Y yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar si hoy día usted partiera en la presencia del Señor. ¿Qué dirían de mí? Porque usted sabe que cuando las personas mueren, todas son buenas, ¿no es cierto? Nadie tiene nada malo que decir de las personas. Pero de esas cosas buenas que podrían decir de usted, ¿cuántas de ellas sería el carácter de Cristo? ¿Cuántas de ellas sería él vivió como Cristo? ¿Actuaba como Cristo? ¿O era manso y humilde como Cristo? Bueno, como ya antes dije, la iglesia no es esto. La iglesia la componemos cada uno de las piedras vivas que Dios ha vivificado por medio de su Espíritu Santo. Por eso usted y yo somos parte de esta iglesia. Y si usted ama la iglesia, que de hecho debiera amarla, porque debiera amar lo que Dios ama, debiera tener un deseo de que crezcamos, de que avancemos. Dios, en esta porción, quiero que podamos ver por lo menos cuatro cosas. La primera es un poquito más larga, pero las otras tres es más cortita. Número uno, una iglesia, cuatro características de una iglesia modelo. Número uno, modelan el carácter piadoso de sus líderes. Número dos, eso está en el versículo 6 y 7. Número dos, expanden su fe en Cristo. Versículo 8. Número tres, personas fieles a Dios. Versículo 9. Y número 4, viven a la espera de su Señor. Versículo 10. Número 1, entonces, modelan el carácter piadoso de sus líderes.
Primera Tesalonicense, voy a leer del versículo 5 porque se conecta con el versículo 6. Dice así: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No fue unas meras palabras, no fue simplemente un comentario, Pablo está diciendo, sino también en poder, en Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede vivificar a la persona por medio de la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no obra, ese muerto no viene a la vida. Y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Pablo le está diciendo, ustedes saben, hermanos de Tesalónica, cómo nosotros fuimos. Pablo está diciendo cuál fue nuestro comportamiento delante de ustedes. Ustedes saben bien cuál era nuestro carácter. Ustedes saben bien cómo nosotros procedemos delante de las circunstancias que nos rodearon. Y ustedes nos vieron. Versículo 6, y aquí dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores, ¿de quién? Y esto a mí me llamaba la atención, y lo compartí creo con Benjamín. ¿Por qué Pablo dice que ustedes nos imitaron a nosotros? Hablando de Silas, Timoteo y Pablo. ¿Por qué los imitaron a ellos y no imitaron a Cristo? ¿Por qué Pablo no les dice, ustedes son imitadores de Cristo? Porque en el fondo eso es lo que nos demanda la Escritura, ¿no? Que cada uno de nosotros que somos cristianos, Cristo chicos, o sea, imitadores de Cristo. En su carácter, en su caminar, en su pensar. ¿Por qué Pablo le dice, ustedes nos imitan a nosotros? Bueno, de hecho no es primera vez que Pablo dice esto, ¿no? Si usted va a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente, Pablo, sed imitadores de mí, así como yo. Pablo estaba seguro que él en su actuar, en su caminar, en sus decisiones, en su carácter, él imitaba al Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo podía decir, ustedes nos imitan a nosotros y no está mal, porque nosotros imitamos a Cristo. Hermano, muchas veces el primer evangelio, la primera carta que un nuevo creyente va a leer, cuando todavía ni siquiera sabe dónde está Tesalonicense, cuando todavía no sabe qué, Oseas, ¿qué es eso? La primera carta que ellos leen somos nosotros. Somos nosotros. Hay algunos creyentes que llegan a Cristo sin saber leer siquiera, ¿o no? ¿Cómo van a leer entonces la Escritura? Si bien es por medio de la Escritura y enseñamos la Escritura que los creyentes, las piedras vivas van creciendo y se van moldeando, van siendo moldeados al carácter de Cristo, pero no es menos cierto que son los líderes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Los que modelan y tienen el primer peso, por decirlo de una manera, de modelar a Cristo. Por eso es que el primer punto dice que estos hermanos modelaban el carácter piadoso. ¿De quiénes? De sus líderes. Y aquí hablando de Pablo, de Silas y de Timoteo. Cuando ellos decían yo voy a imitar a alguien, ellos decían yo voy a imitar a Pablo. Y probablemente, yo no tengo idea, yo pensaba y decía, yo no sé si Pablo podría haber luchado con la jactancia, con el orgullo, no tengo idea. Probablemente sí, no sé, no lo dice la Escritura. Pero lo que sí, Pablo decía que él podía no imitarlo a él, porque él modelaba un carácter como el de Cristo. Hermano, y es interesante porque los hermanos no estaban imitando a Pablo en su manera de predicar, en cuanto sabía de la Escritura, sino que ellos modelaban un carácter, hermano. Y es por eso que todos nosotros debemos ser imitables, porque usted no necesita saberse la Biblia completa y hacer una exégesis de toda la Escritura para poder modelar un carácter. Todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, debiera ser
imitables en algo. No somos perfectos. El Pablo no era perfecto. Silas no era perfecto. Timoteo no era perfecto. Pero eran imitables. Eran imitables. Por lo general las personas repiten las cosas que otros hacen o no. Yo hace unos días comencé a hacer ejercicio en la noche y adivinen quién llegó al lado mío a hacer lo mismo. Trataba de hacer exactamente lo mismo. O cuando a veces digo ciertas palabras, trata de hacer exactamente lo mismo y decir las mismas palabras, hermano. Adivinen quién. Hermanos, todos somos imitables en algo. Siempre hay alguien que lo está mirando. Siempre. Siempre hay alguien que te está mirando, hermano. Por ende, lo que haces no es simplemente, yo hago lo que quiero. No es así para un cristiano. No debe ser así. No puede ser así. Porque los cristianos somos pequeños Cristos. Modelamos a Cristo. Recuerdo que cuando era muy pequeño, todavía en la fe, estaba en otra iglesia, no en esta iglesia. Yo conocí al Señor en otro lugar. Pero hasta el día de hoy, cuando con mi esposa recordamos con nostalgia ese tiempo, porque yo llegué al Señor y un año después Dios me trajo el regalo más hermoso después de la salvación que me ha dado, que es ella. Eh, el ejemplo de algunos varones que hasta el día de hoy marcaron mi vida. A los amigos que encontré, por ejemplo, en la facultad, amigos que hasta el día de hoy atesoro. Y si bien yo podría decir, ay, pero es que enseñaban tan bacán, y a veces con Benjamín lo conversamos, pero no es solo lo que enseñaban, hermano, lo que impactó mi vida, sino cómo ellos se conducían, sino cómo ellos practicaban lo que creían, hermano. Hermano, eso es lo que impacta la vida de los demás, como yo practico lo que sé. No es todo lo que sé, es como yo practico lo que sé, lo que va a marcar la vida de los demás, para bien. Personas que no solamente impartieron conocimiento en esas aulas, sino que personas amigables, personas que, por ejemplo, um, un día al llegar, darse el tiempo de estar con uno, uh, y cosas así. Esta es la esencia, algunos dicen que esta es la esencia del discipulado, hermano, ya que el discipulado no es simplemente impartir una lección. La esencia del discipulado es impartir vida, vida cristiana, carácter cristiano. No es simplemente sentarnos y pasar las 13 lecciones de esto o 14 de esto. Eso no es un discipulado, eso es impartir conocimiento. El discipulado es impartir vida, es enseñarle a esa persona que estoy guiando con mi vida primero cómo decido, qué es lo más importante. Y eso fue lo que hizo Pablo, eso fue lo que hizo Silas, eso fue lo que hizo Timoteo cuando conocieron a esta iglesia. De hecho, las primeras personas que conocieron a estos varones en Filipo, estos varones fueron llevados a la cárcel y sufrieron. Y cuando estaban en la cárcel, ¿qué hicieron? Cantaron. Estos hermanos en Tesalónica, ¿sabían eso, no? Sí. Ellos, esos líderes, fueron llevados a la cárcel. Y ellos no se angustiaron. Alababan al Señor. Y Dios de una manera milagrosa los sacó de ahí. Ese era el testimonio que tenía Pablo.
que tenía Silas delante de los tesalonicenses. La palabra aquí usada para imitar, nosotros la vimos ya hace unos martes atrás. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Usted se acuerda? Bien. Mi palo blanco. La palabra para imitadores, acá la vimos hace unos martes atrás. Y la palabra en griego es mimitai, de donde sacamos la palabra mímica. Estas personas eran una mímica, hacían una mímica del Señor Jesucristo. Imitaban incluso, probablemente, trataban de imitar incluso cómo ellos se sentaban o compartían con los demás. Imitaban a Cristo. En Efesios dice, en Efesios 5, un poquito más atrás, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, nadie que no haya recibido el amor de Dios o que tenga ese amor de Dios en su corazón puede imitar a Dios amando a los demás como Cristo amó a la iglesia o como Cristo nos amó a nosotros. Solo aquellos que han sido regenerados y ese amor de Dios ya fue depositado en vuestros corazones, como dice Romano, pueden amar con ese amor ágape, imitando a Dios en el amor. Nosotros debemos imitar a Dios. Debemos ser imitadores. Sí o sí. Y es por eso que le pregunto, ¿a quién está imitando? Cuando las personas que me rodean me ven, dicen, ahí va Cristo. Cada uno de nosotros debe ser un imitador de Cristo. Eso quiere decir que cuando me ven, ya no ven a ese viejo hombre, a ese Francisco antiguo. Si bien quedan residuos de ese viejo hombre, ¿no? Pero se va perfeccionando. De hecho, Dios mismo lo va perfeccionando. Él prometió perfeccionarme hasta el fin, ¿o no? Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Sino alguien distinto, alguien que modela el carácter de Cristo. Y ojo, dije alguien que modela el carácter, porque muchos prefieren imitar los milagros de Cristo, ¿no? Es que eso es más llamativo. Cómo Cristo hacía los milagros. Si hay algún predicador excelente que usted pueda imitar, ese debe ser Cristo. El sermón de la montaña, espectacular. Espectacular predicación. Si bien mayormente esta es una demanda que Dios hace a los líderes, ni uno, por más pequeño que sea, está libre de imitar y ser imitado. De hecho, en Filipenses 3:17 dice lo siguiente, Pablo a los hermanos de Filipo. Hermanos, sed imitadores de mí, nuevamente, y mirad, ¿a quién? A los que así se conducen. O sea, hay otros hermanos dentro de la iglesia que también se conducen como Pablo. No era solo Pablo que se conducía de esa manera. No era solo Pablo que modelaba el carácter de Cristo. Había más hermanos dentro de la iglesia de Filipo que modelaban el carácter de Cristo. Y Pablo le dice, mira, si algún día, probablemente algún día yo no voy a estar. Pero no importa, ahí hay otros hermanos, imítenlos a ellos. ¿A quiénes? Al portero. El portero también imita a Cristo. Al que está en el data, imita a Cristo. Si yo no estoy un día, no importa, imítenlo a ellos. A las hermanas que cantan, imitan a Cristo. Con su piedad, con su fe, con su devoción. Si un día yo no estoy, imítenla. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ellos ya habían dado un ejemplo. Entonces, cuando miramos, hermano,
no es responsabilidad exclusiva de los líderes. Sí es responsabilidad, pero no es exclusiva. O sea que usted no puede decir, ah, no, yo no imito a Cristo porque yo no soy el líder de la iglesia. Es que yo no estoy en la música, entonces no tengo nada que imitar. Es que yo no hago ni un ministerio dentro de la iglesia, entonces no tengo nada que imitar. No, todos nosotros debemos modelar el carácter de Cristo. Todos, todos. Y aquí les quiero hacer unas preguntas. Tu vida, mi vida, son un ejemplo. Cuando alguien te ve como un ejemplo de vida. Puede decir, ese hermano me anima, y no es porque sabe toda la Biblia, sino porque a un poco que sabe, él se esfuerza. Y no es porque no peca, porque todos pecamos. Y no es porque es perfecto, porque aquí nadie es perfecto. Pero aún con su pecado, con su imperfección, se esfuerza. Y eso me anima. ¿Eres un ejemplo de santidad para otros? Cuando tomas las decisiones, ¿cómo tomas esas decisiones? ¿Eres un ejemplo de devoción al Señor? ¿No hay nada más importante que el Señor? ¿Eres un ejemplo de fe? Yo quiero imitar la fe de mi hermano. Yo quiero tener la fe de ese hermano. Yo quiero servir, tener ese espíritu de servicio de mi hermano. ¿Eres un ejemplo en el servicio? ¿En la iglesia de los santos? Si todos los que estuviésemos acá, pregúntate a ti mismo, hermano, hermana, si todos los que estuviésemos acá te imitáramos a ti, personalmente a ti, si todos te imitaran a ti, ¿cómo sería esta iglesia? Pregúntate. ¿Cómo sería la iglesia? Yo me hice la pregunta y dije, gracias a Dios que no son todos como yo. Pero si fuera el caso, que todos tuvieran que imitarte a ti, ¿cómo sería esta iglesia? Y vuelvo a repetir, nótese que Pablo no está hablando de hermanos que no pecan. Pablo pecaba. Pablo de hecho dice de sí mismo, ¡ay, miserable de mí! Él sabía que él era un miserable porque pecaba, porque luchaba. El Pablo no era un superhéroe, no era Superman, era igual que usted y yo, de carne y hueso, con pasiones o no, con debilidades, pero se sometía al Espíritu Santo, aún en esas debilidades, aún en esas luchas se sometía al Espíritu Santo, para que Dios obrara en él, y de esa manera poder ser un ejemplo a los demás del carácter cristiano. Si usted va a primera de Pedro, capítulo 5, de hecho Pedro dice que mayormente los líderes, y dice los pastores, deben ser, ¿qué? Aquí lo vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Mayormente los líderes debían ser ejemplo a aquellos que los miraban. Hermano, ser un líder de una iglesia es un peso importante. Es un peso muy fuerte, muy grande, hermano. Porque cuando yo me equivoco, lo más probable es que ese pequeñito que está buscando la excusa para seguir pecando, ¿qué va a decir? Ay, si él lo hace, yo también. ¿O no? Así es. Si un día yo
comete un error delante del Mateo, ¿sabe lo que va a pasar o no? El Mateo lo va a volver a repetir. De hecho, hoy día en la mañana conversamos, hoy día o ayer, no me acuerdo, hoy día, que conversamos y el Mateo me preguntaba algo y yo le dije, Ketty. Entonces mi esposa me dijo, no lo haga. Oh, ¿verdad? Le dije, sí, porque después le va a responder, Ketty. Y tiene toda la razón, porque él después me lo va a repetir, porque yo se supone que le estoy enseñando, con lo que digo, con lo que hago. Y eso es lo que dice Pablo, eso es lo que dice esta carta también. Esos líderes deben ser un ejemplo a los demás pequeños. De hecho, Timoteo era un joven pastor, ¿o no? En primera de Timoteo, que uno puede decir, ya, pero Timoteo está recién empezando, quizás aún te faltan cosas. Timoteo 4:12 dice, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco, ¿qué? Tu juventud. No importa que eres joven. No, no, no. Aquí no, uno no es ejemplo porque tenga más años. Por eso Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de quién? De los creyentes. Tú debes ser un ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En la palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Tú debes ser un ejemplo. Que cuando los hermanos busquen decir cómo debo vivir mi fe, te miren a ti porque tú vives como Cristo. Y puedan querer imitar tu fe. Puedan querer imitar tu pureza. Puedan querer imitar tu conducta, Timoteo. De hecho, si usted va a Tito un poquito más adelante, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean, ok, tengo que enseñar a los jóvenes, ¿cierto? Hermano Benjamín, a los líderes, el líder de joven, ¿cierto? Hay que enseñar a los jóvenes, ¿cierto? A que sean prudentes. Ok, voy, le enseño y me voy para la casa. ¿O no? No, pues, mire lo que dice, versículo 7. ¿Qué dice? Presentándote tú. Tú primero, preséntate. Vive eso que le estás enseñando. Tito, presentándote tú en todo como un ejemplo de buenas obras. Enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Hermano, cada una de las cosas que nosotros sabemos, debemos modelarla. Debemos esforzarnos por modelarla y que otros puedan imitarla. Debe ser así. ¿Y las mujeres son imitables? ¿O solamente los varones? Tito. Ahí mismo en el capítulo 2. Voy a leer del versículo del 3. Voy a leer del 3 al 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. ¿Qué dice? Ellas enseñan del bien. Ellas enseñan el bien. 4. Que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Con qué fin? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermano, dice que las que enseñen a las mujeres más jóvenes.
esta palabra enseñen tiene la idea de enseñar por medio de modelar esa conducta. No es mero conocimiento. No es solo conocimiento. Las hermanas también tienen que modelar a Cristo. Y después, de hecho, empieza a hablar del carácter de estas mujeres. Y en una dice, castas. Hermanos, si hay algo que hoy día es un bicho raro en la sociedad, es la castidad. Todo es libertinaje sexual en nuestra sociedad hoy en día. Todo, hermano. Donde usted se meta. Y Pablo, o sea, el Tito dice que ellas deben enseñar con su vida la castidad. Hermana, cuando tú te vistes para venir a la iglesia, ¿tú estás consciente que otras hermanas o que tú estás enseñando cómo te vistes? Eso es lo que está diciendo. Las mujeres enseñan y nosotros enseñamos cómo nos vestimos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo tratamos a los demás, enseñamos. Cuando tus hijos te ven, ¿qué ven? ¿Qué les enseño a mis hijos cuando me ven simplemente? No cuando me siento a enseñarles cosas. ¿Qué ven ellos de mí? ¿Qué ven ellos de la madre? De hecho, ¿por qué es tan urgente lo que dice el escritor acá? Porque dice, al final dice, para que la palabra de Dios, ¿qué? No sea blasfemada, hermano. La palabra de Dios va a ser blasfemada cuando un creyente habla y no hace. Eso es lo terrible. Hermano, yo conozco muchos creyentes que la Biblia la saben de tapa a tapa. Y que cuando quizá uno los va a exhortar y les va a hablar, y terminan ellos como, terminan el versículo, que se lo saben hasta de memoria. Pero como actúan, la palabra de Dios es blasfemada. Porque su actuar hace que otros hablen mal de la iglesia. ¿O no? Por eso es tan importante ser un ejemplo. Hermano, y no es que nuevamente ellos no pequen, estas personas no sean pecadoras, todos eran pecadoras. Pero cuando ofendían al Señor, se arrepentían. Pedían perdón. Hermano, si usted ofende a alguien, pide perdón. Cuando usted se equivoca y está con un hermano, usted es capaz de decirle, hermano, tienes razón, me equivoqué. Hermano, eso ya es enseñar carácter. Nosotros enseñamos con esas cosas. Cuando yo no pido perdón a nadie, yo le enseño que soy perfecto, que yo no me equivoco. Hermano, los creyentes nos equivocamos y nos equivocamos entre nosotros, ¿no? Por eso Dios dice en su palabra que debemos perdonarnos los unos a los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque da por hecho que nosotros nos vamos a ofender y que tenemos que perdonarnos, sí o sí. Pero también tenemos que aprender a pedir perdón. Ahora, ¿en qué imitaban esta iglesia, estos líderes? Versículo 6 de Primera Tesalonicense. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Lo primero que dice, recibiendo la palabra. Hermano, estos hermanos cuando escucharon la predicación, recibieron la palabra como lo que realmente es. Mire, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual nosotros,
También nosotros sin cesar damos gracias a Dios que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, ¿qué pasó? La recibiste no como palabra de hombre. ¿Cómo la recibieron? Sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Estos hermanos, cuando escucharon la palabra de Dios, ¿qué hicieron con ella? La atesoraron. Atesoraron la palabra. Ellos recibieron la palabra. No es simplemente que escucharon la palabra y dijeron, ah, sí, qué lindo mensaje. Sí, sí, está bien, me gusta. Le pusieron un dedito para arriba. No. Estos hermanos, la idea de recibir es que atesoraron, la hicieron suya, esa palabra. ¿Para qué? Para poder vivir después por medio de esa palabra. Así como Pablo cuando conoció al Señor camino a Damasco y le rodeó este esplendor y lo primero que dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué le dijo el Señor? No, Pablo, todavía no. Anda a tal lugar. ¿Qué hizo Pablo? Obedeció, ¿no? Y después cuando Dios lo llamó a servir, ¿qué hizo Pablo? Obedeció porque era la palabra del Señor que lo guiaba, porque era Dios que lo guiaba. Y eso es lo que destaca Pablo de estos hermanos. De hecho, si usted va a Mateo, capítulo 4, en el versículo 4, aquí está Jesucristo en la tentación. ¿Se acuerdan? Esto lo pasamos hace casi 6 años. Pasamos esto. Está en medio de la tentación, ¿cierto? Satanás le está diciendo, yo todo esto te voy a dar, ¿cierto? Si postraron, me adorar. Y en el versículo 4 dice, y respondió y dijo, ¿quién respondió? No solo pan, primero dice, escrito está. ¿Ah, no? Mire, versículo 7. Y Jesús le dijo nuevamente, escrito está. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. ¿Por qué? Hermano, Jesús es Dios, ¿no? Sí, ¿cierto? Si Jesús hubiese dicho otras palabras, en ese momento a Satanás, ¿eran autoridad o no? Sí, pues si él es Dios, ¿no? Él podía haber dicho lo que quiera a Satanás y tenía el poder de que Satanás tenía que obedecer también. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Puso en alto la palabra. Él dijo, escrito está. Esto hay que obedecerlo. Pablo hizo lo mismo en su vida. Esto escrito yo lo obedezco. Eso es lo que hicieron los hermanos en Tesalónica. Obedecían la palabra. Tomaron la palabra para sí, para obedecerla, para cumplirla. Y no solamente tomaron la palabra para sí, porque nosotros podríamos hoy día obedecer la palabra, ¿no es cierto?, sin ningún problema. Pero mire, en medio de qué ellos tomaron la palabra con el fin de obedecerla. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Hermano, nosotros no tenemos tribulación hoy día, ¿o no? Probablemente como la que ellos estaban teniendo. No tenemos las tribulaciones y nos pasamos las tribulaciones que Pablo pasó. De hecho, en Primera Tesalonicense, capítulo 2, 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados. Hermano, Pablo para poder llegar a darle ejemplos a esos hermanos de fe fue ultrajado. Y después de que fue ultrajado Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Cuando pensaban que estaba muerto. Ya no predico más porque aquí se fueron al chancho, ¿no es cierto? Siguió predicando. Siguió siendo un ejemplo. En medio de las circunstancias.
en medio de las circunstancias. En medio de gran tribulación, no de la gran tribulación. Es distinto. En medio de gran tribulación, estos hermanos estaban experimentando, estos hermanos experimentaban tribulación también por causa del Señor Jesucristo. Solamente por amar la palabra. ¿De quién aprendieron esto? Y no solamente la palabra, sino que dice al final, con gozo en el Espíritu. Hermano, no está diciendo que ellos andaban felices, así como cantando para allá, para... No, 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 no. Está diciendo que ellos recibieron la palabra en medio de tribulación, pero con gozo. No está diciendo que la recibieron feliz, dice con gozo. ¿De quién aprendieron esto? De hecho, en hebreo, un versículo conocido, Hebreos 12, 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por qué? Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús mismo le dio un precio menor a todo el sufrimiento que él vivió en la cruz. ¿Por qué? Porque había un gozo mayor, que era obedecer la Escritura. Era cumplir lo que estaba establecido. Era que un día iba a haber una iglesia. Era que un día iba a haber una iglesia Manuel en Las Condes que cumpliría 45 años. Ese era el gozo. Pablo también. Pablo también. Y otros discípulos. En Hechos, ¿se acuerdan en Hechos 5? Cuando los discípulos fueron azotados y les dijeron que no hablen más en ese nombre, ¿no? Ellos salieron delante del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos, hermano, de haber sufrido por causa de Cristo. Eso era el ejemplo que Pablo vivía. Y ese es el ejemplo que Pablo les dio a los hermanos de Tesalónica. Y ese es el ejemplo que los hermanos de Tesalónica le estaban dando a todos los que le rodeaban. Imitadores que imitaban. Imitadores que imitaban. Y no crea que, nuevamente, que el gozo era simplemente una felicidad, sino que el gozo es el hecho de saber que Cristo reina. Y no importa lo que vaya a pasar a mi alrededor, Él sigue reinando y Él va a seguir siendo rey. Y yo puedo confiar en eso, por eso experimento el gozo. Solamente el creyente puede experimentar el gozo. Nadie más. Punto número 2. Expandían su fe. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solamente en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Hermano, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Otra característica de esta iglesia modelo y que es digna de imitar y que nosotros debiéramos imitar, porque es nuestro deber aparte como hijos de Dios, es que expandían su fe en todo el territorio. Hermano, ellos no tenían micros como nosotros. Ellos no tenían el metro. Ellos caminaban. Y me recordaba de Romano cuando dice que hermosos son los pies. ¿O no? Eso quiere decir que dejó su comodidad, ¿o no? Dejó sus cosas que hacer para poder ir a otro, para poder gastar ese tiempo en otro.
en aquel que no conoce a Cristo. Bienvenido, chino. ¿Hay alguien cerca suyo que no conoce a Cristo? Hermano, a veces alguien que no conoce a Cristo está a 10 pasos de nosotros. Estos hermanos caminaron kilómetros expandiendo el Evangelio. En toda Macedonia y Acaya. Toda la región. Expandieron el Evangelio. Entonces cuando Pablo decía, ya vamos nuevamente a Tesalónica, vamos a predicar el Evangelio. Timoteo le dice, no, ya no tenéis necesidad, Pablo. ¿Cómo que no? Si hay mucha alma. No. Los hermanos ya le predicaron a todos. Ya no tienen necesidad de hacerlo. Ellos lo hacen. Ellos lo hacen. ¿Y de quién sacaron ese ejemplo? Primero de Cristo, ¿no? Que caminó enseñando y predicando su evangelio, ¿no? Porque para eso vino el Señor, ¿o no? ¿Qué hicieron después sus discípulos? Ir por todo el mundo, le dijo el Señor, ¿o no? Y por ende nos dice a nosotros, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos, modelar delante de otros el carácter de Cristo para que ellos crezcan y para que la iglesia crezca. Y es lo que hacían ellos. Una característica digna de imitar. Tesalónica era un lugar estratégico, hermano. Había muchas culturas que llegaban ahí. ¿Ya? De hecho, estaba en medio de una vía que era la vía Ignacia. No era cualquier lugar, era la capital. Y había muchas culturas. Lo que más predominaba era una cultura greco-romana. Estaba un panteón de dioses. Muchos dioses. Muchos dioses. Y en medio de todo eso estaba la iglesia de Tesalónica. En medio de todo eso los hermanos fueron como una caja de resonancia. No sé si usted le ha pasado alguna vez o se ha hecho el experimento que usted tiene el celular y lo hace sonar, ¿cierto? Pero si usted le pone la mano, ¿qué pasa? ¿Saben cómo que se amplifica, no es cierto? Algo así eran los hermanos. Cuando llegó el Evangelio, ellos lo amplificaron. De hecho, le comentaba a Benjamín también, que la palabra ahí se extendió, esa palabra extender, tiene la raíz de la palabra, a donde sacamos la palabra eco. Es como si los hermanos de Tesalónica eran un eco de la predicación de Pablo, Silas y Timoteo a su vida. Cuando usted, no sé si ha estado en algún lugar con eco, cuando usted habla, ya eso no se calla hasta el final. Usted no lo puede parar al segundo eco. No está en usted. Solamente hasta cuando ya no da más. Eso eran los hermanos. La predicación del Evangelio era un eco. Número 3. Personas fieles a Dios. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermano, esta idea de convertisteis es tremenda. Porque nosotros no tenemos el problema que ellos tenían. Ellos tenían, hermano, Dios es para todo. Y la iglesia y algunos hermanos eran acusados por los otros residentes de ese lugar. ¿En qué? Por ejemplo, cuando venía una catástrofe natural y el viento y la lluvia y arrasaba todo el cultivo. ¿Saben a qué culpaban? A los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían, quizás ese Dios está enojado porque ellos no lo adoran. Ellos son los culpables. O quizás en una cena familiar
Usted llega a la casa, ¿cierto?, de su mamá, de sus hermanos, de su familia, que vivió toda la vida de una manera, de un estilo de vida, adorando a dioses, y están todos listos para salir. Y le dicen, ya vamos a ir a adorar a la diosa Afrodita. Y usted ahora le decía, no, yo ya no adoro a Afrodita, yo adoro al único Dios vivo y verdadero. ¿Qué pasaba con esa familia? Ah, te aplaudo. ¿Qué cree usted que pasaba? Hermano, eso no nos pasa a nosotros, ¿o no? Eso era lo que ellos estaban experimentando. Eso era lo que ellos experimentaban. Y aún así, ellos dicen, Pablo les dice, como ustedes se volvieron desde los ídolos, dejando atrás los ídolos, con un único fin, ahora servir al Dios vivo y verdadero. Alguien dijo por ahí que nosotros los creyentes tenemos como un GPS. Pastor probablemente sabe lo que es un GPS. Cuando maneja usted, el que tenga auto, sabe que existe un aparatito que se llama GPS, ¿cierto? Que usted pone la ruta, ¿cierto? Y te dice por dónde irte. Pero ¿qué pasa cuando usted toma una calle que no era? ¿Qué dice el GPS? Recalculando. ¿Para qué? Para volverte a la ruta, ¿no? Tenemos un espíritu que cuando nos desviamos, dice dentro de nosotros, recalculando. Estáis mal. Tenéis que regresar. Tenéis que regresar. Porque estáis adorando a otro. No al Dios vivo verdadero. Estos hombres eran hombres fieles. Ya no adoraron a ni un Dios más. Se puede imaginar el tremendo conflicto que ellos tenían con sus vecinos, con esos amigos con los cuales crecieron toda la vida, hicieron planes para ir a adorar a este Dios, o quizás cuántas cosas. Ellos ya no vivían igual, porque ahora servían al Dios vivo y verdadero. Hermano, y no piense en ídolos como una estatua, porque no es una estatua. Alguien dijo por ahí que un ídolo es todo lo que hace que mi vida sea significativa. Que sin esto yo no puedo vivir o no puedo tener como sentido. Y eso es un ídolo. ¿Y qué hace? Le pregunto, ¿qué hace que su vida sea significativa o que tenga algún sentido? ¿Es el trabajo? ¿La posición social? ¿Los estudios? ¿La familia? ¿El dinero? Ya te lo puse, mami. ¿El deporte? El deporte puede ser un ídolo, ¿no? Sí. Es que yo no puedo vivir sin él. Es un ídolo. Es un ídolo. Y yo le pregunto, ¿a quién le es fiel? ¿Le es fiel a Dios? ¿Es Dios lo primero? ¿Es Dios lo más importante? ¿Usted es capaz de dejar otras cosas por Dios? Si tuviese que hacerlo, ¿es capaz? ¿Sabe qué? Que quienes nos ven a diario, ellos pueden ver nuestra fidelidad o no a Dios. Ellos pueden ver si nosotros realmente tenemos intereses mayores. Siéntese con aquellos que los ven a diario. Pregúntale, ¿yo soy todo lo fiel que debiera ser? ¿O podría ser más fiel? Sí, hermano, siempre podemos ser más fieles. Siempre, siempre. Y ellos no simplemente dejaron los ídolos por dejar los ídolos. Los dejaron con un fin, para servir. ¿Usted sirve a Dios? ¿Usted sabe que sirve a Dios en su casa también o no? Siendo un buen esposo, ¿usted sirve a Dios o no? ¿Sí? Siendo una buena esposa, ¿usted sirve a Dios? ¿Sí? Siendo un buen hijo, una hija, ¿usted sirve a Dios? ¿Sí? Honrando a sus padres y a su madre, ¿usted sirve a Dios? ¿O no?
Y por último, dice, versículo 10, y esperad de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Otra característica digna de imitar de una iglesia, un modelo, es vivir a la espera de nuestro Señor. Y yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús vendrá? ¿Amén? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Usted cree que Jesús puede venir mañana? Otra vez le voy a hacer la pregunta. ¿Usted cree que Jesús puede venir mañana? Ya. Y si usted cree que Jesús viene mañana, ¿cómo lo está esperando? Porque ellos vivían a la espera de Cristo. De hecho, si usted ve más adelante, sigue, algunos de hecho se fueron a chanchos, dejaron sus trabajos para dedicarse 100% a solamente esperar al Señor. Y después tenían también otros conflictos, como los que murieron y todavía no viene el Señor. ¿Qué va a pasar con ellos? Usted sabe que todo lo que tenemos, lo que poseemos, que de paso no es nuestro, es de Dios, no lo vamos a llevar. Mateo 6, 19 al 21 dice lo siguiente. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también. Y yo le pregunto, ¿dónde está su tesoro? ¿Dónde está su corazón? ¿Está en esperar al Señor? ¿Está en la venida, en la espera de su Señor? ¿Usted cree que Cristo viene pronto? Porque, hermano, no es simplemente algo intelectual, porque yo podría intelectualmente entender que Cristo viene pronto, pero cuando yo lo vivo, yo espero al Señor de otra manera. ¿O no? Si Cristo viniera mañana, por ejemplo, ¿en qué lo va a encontrar? ¿Hablando de su palabra, por ejemplo? ¿Tomando en serio la Escritura, por ejemplo? ¿En qué nos encontraría si Cristo viniera mañana? En el lugar que estemos, o en el trabajo, o quizás haciendo un trámite, pero ¿en qué nos encontraría? ¿En qué estaríamos pensando? ¿Sería Cristo mi pensamiento? ¿Sería hablando con el Señor? ¿Sería meditando quizás en el devocional que tuve? ¿En qué me encontraría el Señor? Si hay algo digno de imitar, es que estos hermanos vivían a la espera de su Señor Jesucristo. Hermano, estas 4 características debiera ser el anhelo de cada iglesia. De cada iglesia. Imitar a aquellos que imitan a Cristo. Predicar el Evangelio. Ser hombres fieles, mujeres fieles. Y vivir cada día a la espera de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Cristo viene y viene pronto. Viene pronto. Quiero animarle, hermano. Quiero animarle que cuando cumplamos 46 años, seamos más y crezcamos en el conocimiento, pero también en cómo nos conducimos. Que cada uno podamos imitar a mi hermano, imitar la fe, imitar la pureza, imitar características dignas de imitar de mis hermanos. Todos somos imperfectos, pero repito, todos somos imitables. Todos. Así que les quiero animar, hermano. Amén. Te invito a orar.